Vamos a ver hoy un tema odioso, el pecado. Este tema no debería existir, pero es una realidad cotidiana, es lo que ha hecho necesaria la encarnación, la redención, así que tendremos que dedicarle un tiempo. En el catecismo vamos a encontrar en el artículo 8 estas partes: misericordia y el pecado, la definición de pecado, la diversidad de pecado, la gravedad del pecado, la proliferación de pecado y luego un resumen para poder hacer una buena síntesis. Ubiquémonos. Estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos pasado ya por toda la primera parte, la profesión de fe, la creación, el credo, la historia de la salvación. Hemos pasado por la segunda parte, ya la celebración del misterio cristiano, todo el tema de la liturgia. Y estamos en la tercera parte, que es la vida en Cristo. De esto también ya hemos hablado. El fin de la vida del ser humano es ser pleno, gozoso, feliz. Eso solo se puede ser con ayuda sobrenatural, porque nuestro fin último es sobrenatural. Entonces ya no nos alcanza con la felicidad natural. El paradigma, el modelo de nuestro ser humano es Cristo. Y la vida en Cristo significa eso, como Él, vuelto hacia el Padre, sumergido en el orden cósmico de su papá, haciendo las cosas en ese orden tan sencillo, tan arduo para nosotros después del pecado original como eso. En la primera sección hemos visto la vocación del hombre, el llamado, la vida en el Espíritu, el modo concreto de poder vivir en Cristo en esta parte de la historia de la salvación, es por medio del Espíritu Santo que se nos da por Cristo y que nos conduce a Cristo y por Cristo al Padre. El comienzo está en la dignidad de la persona humana. Para poder entender y creer esto, necesitamos reconocer no solo qué somos, sino quién soy. Y ese qué soy ahora ya no es solo ser imagen y semejanza de Dios, es también ser parte de la Santísima Trinidad, porque Jesucristo, verdadero Dios, como verdadero hombre de nosotros y como verdadero Dios, es parte de la Santísima Trinidad. Esto se desarrolla en 8 artículos, del cual es justamente el artículo sobre el pecado. Ahí es donde enganchamos con el catecismo y pueden seguir esta presentación con su propio catecismo. Después de la creación éramos felices, hasta que tuvimos la idea de pretender hacer las cosas con un orden decidido por nosotros, distinto del orden querido por Dios. Y eso es prácticamente la definición del pecado: acto humano malo. Pero el marco de referencia para hablar del tema del pecado, una vez superado este detalle histórico de ubicación, es la misericordia. El pecado nos hizo mucho mal, nos descentró, nos desequilibró, nos quitó de nuestro lugar en el cosmos. Como es un acto humano malo, una decisión ejecutada, por lo tanto, somos responsables. Ahora, al salirnos del orden cósmico,
el orden cósmico quedó destruido. Ya no es perfecto. Entonces, irreparable, porque el cosmos es infinito a los fines prácticos. Ofendimos a Dios, por lo tanto, es irreparable. El ofendido es infinito y yo soy finito. Esto tiene ecos que afectan a toda la humanidad, pasada, presente y futura. Infinito, irreparable. Entonces, el abismo en el que caímos por el pecado original, refrendado por cada pecado personal posterior, es de una tristeza inmensa. La reacción de Dios no ha sido la de la justicia en el sentido habitual. Hay culpa, se aplica castigo, aunque sea correctivo. El mecanismo que escogió Dios fue el de la misericordia. Y ya con los ojos de la revelación podemos ver como ve Dios y ver a la humanidad y al cosmos con ojos de misericordia. Es lo que se ve los números 1846 a 1848. Que la encarnación es porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, tú le pondrás por nombre Jesús, le dice el ángel a María. Y Jesús en su momento, Mateo 26, 28, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por la multitud, o sea, por todos, para la remisión de los pecados. Ahora bien, ese Dios que nos creó sin nosotros no quiere salvarnos sin nosotros. Entonces, hay una participación que requiere la conversión del corazón, el cambio de corazón, el corazón es la sede de las decisiones, en la mentalidad hebrea. Cambio de mentalidad, meta, cambio, nous, pensamiento, mentalidad, metanoia. Y Pablo, en Romanos 5:20, afirma, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero cada uno de nosotros debe recibirla y hacerse cargo de ello. ¿Qué es el pecado? Un acto humano malo, una decisión ejecutada, un objeto elegido por la inteligencia desordenado o medios desordenados para el fin que persigo, con conocimiento de qué es lo que estoy haciendo, conocimiento de las consecuencias, con advertencia de lo que estoy haciendo y lo que va a pasar, y sé también del desorden que tiene. Pero la voluntad, la persona en realidad lo quiere, entonces obliga a la inteligencia a buscar algo bueno en ese objeto para que la voluntad pueda decir, lo quiero. Se quiere el objeto completo, que nunca puede ser perfectamente malo, porque el mal es ausencia de bien debido, sería la nada. Entonces, la inteligencia dentro del objeto busca lo que tiene de bueno, que la voluntad pueda decir que sí. Normalmente, como es un acto desordenado, se busca un placer, un placer que es desordenado, no es el propio del objeto para el sujeto propio que está decidiendo, sino un objeto que tiene malo. Por de pronto, lo que tiene de distinto de lo que Dios quiere es el desorden que tiene, es lo que tiene de malo. El catecismo abunda sobre el tema, se puede leer. Ahora, si el pecado es desobediencia, lo que hace Jesucristo con su vida es una obediencia perfecta. Esta obediencia de Jesucristo llega a su paroxismo en la cruz. Aceptar
por obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Filipenses. ¿Cuántos tipos de pecado hay? Somos capaces de hacer mal cualquier cosa. Por lo tanto, la variedad no tiene límites. La cantidad de actos humanos que pueda haber, la cantidad de objetos que pueda haber, la cantidad de sujetos que puedan actuar, todas esas combinaciones pueden dar lugar a pecados. Pero hay formas de agruparlos, catalogarlos, ordenarlos, para estudiar, porque es nuestro enemigo y para vencer al enemigo conviene conocerlo. El objeto de estudio no va a ser el pecado en sí. Recuerden, la misericordia, el centro, la gracia que Dios nos dio, el regalo, el don de la vida en el Espíritu, eso es lo que realmente nos interesa. La vida en el Espíritu concedida gratuitamente como salvación. Pero hay un subtema dentro de este tema que nos interesa, la gravedad del pecado. Los pecados desde el punto de vista de la gravedad se califican en dos, en una dicotomía, pecados graves o mortales y pecados veniales. Venia significa permiso, autorización, libertad de hacer. Entonces, es un acto cuya maldad no implica la pérdida de la gracia santificante. No es incompatible con la gracia del pecado venial. Tiene sus consecuencias, es un acto desordenado, me va desordenando, como todo pecado. Mi inteligencia para poder pecar tiene que hacer una decisión que sabe que está mal. Estamos en la zona de la violación del principio de no contradicción. Por lo tanto, la inteligencia padece tener que elegir un objeto que sabe que es malo, porque tiene algo bueno que la persona desea. Entonces, acomoda las cosas. Pero esa manera de pensar retorcida le hace mal a la inteligencia. Aprende a pensar mal. Además, se desarrolla el hábito de pensar mal. Por otro lado, la voluntad, que debería tender espontáneamente siempre al bien último, pleno y perfecto, o sea, a Dios, y elegir los medios que llevan a Dios, se va acostumbrando a elegir medios que se le convierten en fines. Entonces, pone el fin último, pero lo pone cada vez más lejos. Hay una hipocresía, una insinceridad en la voluntad, una inconsistencia que también la va deformando y además se gesta el hábito de optar mal, elegir mal, amar mal. Bueno, cuando el objeto o el medio escogido es incompatible con la gracia, incompatible con el fin último, entonces tenemos un pecado mortal. Deben darse condiciones estrictas, materia grave. O sea, el objeto, el efecto de la acción deben ser suficientemente graves como para ser incompatibles con la gracia santificante. El pleno conocimiento, es decir, sé lo que tengo que hacer, sé las consecuencias, sé que puedo hacerlo y no hacerlo. Aquí tenemos el tema de la ignorancia, que podría servir de excusa. Y por último, el consentimiento. Quiero y lo ejecuto. Si no llego a la ejecución, la persona no se ha comprometido con el acto. Sin embargo, todo el mecanismo se va desgastando la estructura sana de la persona. No se puede hacer ese camino impunemente. El camino de la tentación es algo que padezco. Un objeto malo que me atrae, un deseo desordenado que me excita. Lo termino rechazando, pero la siguiente vez y me animaré a dar un pasito más y así termino cayendo. Para que sea pecado mortal, materia grave, pleno conocimiento,
deliberado consentimiento. Es, el caso extremo, incompatible con la vida en gracia. Decíamos sobre la ignorancia. Puede excusar cuando es invencible, cuando realmente creo que estoy eligiendo una cosa y elijo otra. Creo que estoy buscando una cosa y está encontrando otra. Pero si yo buscando la verdad puedo encontrarla, esa ignorancia ya es vencible. Antes, cuando había ley en Argentina y en el mundo, una ley que no había sido publicada no era obligatoria. El presodio, que no puede ser conocida, no puede ser obedecida. Para entender un ejemplo sobre nuestras leyes, que ya hemos hablado que no son buenas porque son voluntaristas. Entonces, la invencibilidad tiene grados. Entonces, puede ser más arduo. Puedo ser víctima de un condicionamiento. Puedo ser víctima del engaño, un engaño sofisticado, en fin. Hay grados y la misericordia de Dios puede hacer pie ahí para ser más generosa con el perdón. Afectada. Ese es otro tipo de ignorancia. Cuando la inteligencia de la persona piensa así, si me llego a enterar, está mal, no lo voy a poder hacer. Entonces primero lo hago y después averiguo. Eso no solo no es excusa, o sea, yo no sabía que era malo, sí, pero me negué a buscar la verdad. Me negué a poner los medios para vencer la ignorancia. Esa ignorancia afectada en general es agravante del pecado. Y una vez que se peca, queda remordimiento. Es esa amargura del orgullo herido. No es arrepentimiento, que es totalmente distinto. El arrepentimiento es propósito de cambio, conversión. El remordimiento es amargo y no mueve, pero busca justificarse. Entonces, por un lado, la misma persona que peca sigue pecando, porque ya su inteligencia está deteriorada, la voluntad está deteriorada, se está acostumbrando a obrar mal, hace razonamientos absurdos como no me pasó nada, puedo pecar tranquilo, o Dios perdona todo. Razonamientos equivocados, hijos de una ignorancia netamente vencible. Pero además busca cómplices, busca otros que pecan para que se sienta justificado el pecado propio. Y con el pecado propio da mal ejemplo, provoca a otros a pecar, a veces urge a otros a pecar, a veces paga para que pecan, obliga a que pequen. Todos los grados de complicidad en el pecado, donde hay una participación, este es el lado oscuro de la participación en el pecado, que tal vez no ha ejecutado la obra, pero la instigó, la favoreció, la pagó, puso los medios, ocultó a la persona que pegó, le hizo para que zafe y no deba hacerse cargo de su responsabilidad en el pecado. Todos estos grados y modos de complicidad son pecados propios, personales, a veces más graves que en la persona que lo comete. Hay una célebre rima de Teresa de Ávila que decía algo sobre la que peca por la paga y el que paga por pecar. Y creo que es intuitivo, que es más grave quien paga por pecar que quien peca porque necesita. Pero no generalicemos el principio. Cuando esto se da, se va generando un estado de pecado social. Todos lo hacen porque no lo voy a hacer yo. Todos manejan por la izquierda porque yo voy a ser el único que maneja por la derecha. Todos cruzan el semáforo en rojo porque yo no voy a cruzar el semáforo en rojo. Todos tiran papeles en el piso porque yo no voy a tirar papeles en el piso.
Todos esperan hecho un bollo el colectivo en vez de hacer una fila ordenada y ventajean al otro. Entonces yo también lo voy a hacer. Eso, ese estado de pecado social provoca un enorme daño y dolor permanente. Genera más desorden, hace más arduo mantener el orden. Ese estado de pecado social, desafortunadamente, lo conocemos por experiencia personal permanente. El pecado, una realidad que no debería existir, una realidad dolorosa, mala, de la cual nos liberó Jesucristo. Acogernos a la misericordia de Dios con la conversión es lo que permite vencer y superar el pecado por el don del Espíritu Santo que nos concede gratuitamente la vida plena que debo aceptar. De eso hablaremos en otro punto.